Bienvenidas Violeta y Susi, a Gente del Encanto. Qué bueno tenerlas aquí conmigo. ¿Cómo están? Muchas gracias, buenas noches. Buenas Gracias por la noches. invitación. Excelente, Claro que sí. excelentemente bien, Yadira. Pues ustedes tienen unas historias muy interesantes, pero antes de adentrarnos en ellas y para el beneficio, ¿verdad?, de quienes nos escuchan, Violeta, esta es para usted. ¿Qué significa ser cuchirrican? Esto es algo bien interesante. Fíjate, este nombre de Cuchirrican surgió con una amistad en un día que estábamos en un crucero viajando por el Báltico y llegamos a San Petersburgo. Y entonces tú sabes que en los cruceros años anteriores hacían unos carnavales, preparaban una actividad, una noche de carnaval, que ya hoy día no lo hacen los cruceros, ¿verdad? Entonces aquel día, pues a mí se me ocurrió disfrazarme de Cleopatra. O sea, yo fui, me preparé la cabeza, ¿verdad? Como si fuera una diadema. Me preparé con papel crepé, el pelo como si fuera Cleopatra. Utilicé un mantel color oro del restaurante del hotel y me preparé como una bata, ¿no? Y fui, desfilé y gané el tercer premio. Ajá. Entonces, el amigo, la pareja que estaba viajando conmigo aquel día, cuando la Judy, me acuerdo que era la hostess, ella dice, esta señora se ha ganado el tercer premio y nos pregunta, ¿de dónde viene? ¿De dónde tú eres? Y entonces el amigo contestó y dijo, she's a Cuchirrican. Dice, Cuchirrican, ¿qué significa eso? Cubana, china, puertorriqueña. Cuban, Chinese, Puerto Rican. Surge la Wow, palabra Cuchirrican, me las tres encanta. nacionalidades. Entonces, muchos preguntan el por qué. Pues, ¿por qué? Pues porque soy descendiente de papá y mamá de China, nací en Cuba y llevo viviendo en Puerto Rico, pues hoy día, pues 60 años llevo aquí en Puerto Rico, que soy ya más boricua que china Claro, cubana, si ¿verdad? lleva 60 años, entonces usted llegó a Puerto Rico en el 1963, al venir, ¿verdad? ¿Verdad? De padres chinos, de haber vivido en Cuba, de haber luego mudarse a Puerto Rico. ¿Cómo fue esa integración? ¿Cómo fue, ¿verdad? Vivir con esta multiculturalidad en su casa, en su vida. Bueno, mirando para atrás, mi papá llegó a Cuba en 1926 porque sus hermanos habían emigrado buscando nuevos horizontes, buscando dónde poner negocio. Y como la familia de mi papá en Hong Kong, pero ellos tenían negocio de importación y exportación de productos, porcelana, los abanicos de sándalo, la figura, los pañuelitos bordados, pues esa gama de productos. Y entonces mis tíos emigraron a Cuba antes de 1926. 1926 fue el año que mi papá llegó. Había dejado a mi madre en China con un hermano que tenía año y medio en aquel momento. Y papá en el año 1936 regresa a China para reunirse con mi mamá de nuevo. Y entonces para el año 1940 decide traer a mi mamá y a mi hermano, que mi hermano era, pues bueno, yo no había nacido, por supuesto. Yo nací en el año 40. Entonces emigraron a Cuba todos y se integraron a vivir, pero vivíamos en la parte de atrás de la tienda. Nos integramos pues con los tíos, los primos, viviendo como en familia. Y ahí fue que yo nací en el año 40. O sea que usted tenía 23 años más o menos cuando llega entonces a Puerto Rico. Exactamente. ¿Y qué hizo en Puerto Rico esos 23 años? Tenemos que remontarnos a la época de la revolución en Cuba. Yo me casé en 1961. Me casé en La Habana y me fui a vivir a Gramonte en Matanzas, donde mi esposo tenía Su un esposo, colmado. entonces su esposo también era Era descendiente chino. chino, ok, que lo Era conoció en chino, Cuba. sí, y las familias pues se conocían, eran de la misma Ajá, región. En aquella época lo le decían chinos de Cantón. ajá. Cantón es lo que hoy día es lo que se llama Guangzhou, Ujú. que es una de las ciudades que están cerquita de Hong Kong. La familia de mi esposo, ¿verdad? Mi suegro, tenían un colmado mixto. Susi nace en La Habana. Un buen día
lo primero que sucede en Cuba es el cambio del color de los billetes. Dice, todo el que tenga dinero tiene que depositarlo, abrir una cuenta y a cambio de eso se le devolverá para atrás 200 pesos. Mi suegra vivió la época de la Segunda Guerra Mundial en China. Mi suegra fue a Cuba en 1955. Ella vivió la experiencia y cuando ella vio todo ese tipo de cambio de moneda, ella dijo, esto me suena como que parece que es comunismo, Sí. ¿ves? Porque pasó la experiencia, estaba reviviendo lo que ella había vivido en los años después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Era una persona muy inteligente y ella dijo, no vamos a cambiar el dinero porque en algún momento esto tiene que haber un cambio. Y siempre guardó, y me acuerdo que guardó dinero en unos cojines. En aquel momento el relleno de los cojines le llaman flor de seda. Era algo bien suavecito. Y allí ella guardó, no lo cambió todo, ¿ves? Dejó siempre guardado algo pensando que algún día puede suceder algo. Al año siguiente, el empleado de nosotros de la bodega nos toca tempranito en la mañana a la puerta y lo que dice, a partir de hoy tú vas a ser empleado de tu propia tienda porque la tienda es nacionalizada. O sea que tu propio negocio pasa a manos del gobierno y tú tienes que trabajar para ahí. Entonces mi suegra dijo, nos tenemos que ir de aquí porque ya no tenemos esperanza. Y así fue como... Y así fue. Al pasar el tiempo, decidimos un día, en ese interín de tiempo ocurrió la invasión de Bahía de Cochinos, donde un grupo de cubanos en la época de Kennedy prepararon una invasión y fueron a invadir la Bahía de Cochinos. Como es natural, pues los agarraron todos, los hicieron prisioneros. Las familiares que quedaron en Estados Unidos, la Florida, que es de donde ellos fueron para Cuba, hablaron con Kennedy para que Kennedy intercediera con la Cruz Roja Americana para que enviara a Cuba X cantidad de millones de dólares en medicamentos y alimentos a cambio de la liberación de aquellos invasores que fueron a Cuba. El primer barco llegó cerca de los días de Nochebuena. Estamos hablando del año 1962. En total iban a mandar 7 barcos de carga con medicamentos para la liberación de los presos. En el primer barco se fueron todos los prisioneros y Fidel permitió que los familiares se fueran con ellos. Y entonces ahí se empezó a correr la voz de que todos aquellos que depositaran o entregaran propiedades, carros, todo lo que hubiera en las casas, pues tenían oportunidad de salir en esos barcos. Exacto, a cambio de toda la vida de uno, como quien dice. Exacto. Fue muy triste, ¿verdad? Sí. Porque todo lo que, digo, en el caso yo me casé con ellos, pero ellos trabajaron toda una vida pues para economizar y mantener su familia. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo, ¿verdad? Para salir de Cuba había que tener una visa waiver. Y como mi suegra tenía sobrino en Florida, habíamos gestionado la visa waiver para poder salir de Cuba. Me preocupaba que yo estaba embarazada y yo decía, si no doy a luz a tiempo, va a ser un problema porque el niño que nazca no tiene documentación. Y entonces se me va a trancar la salida. Recuerdo que el 9 de febrero fuimos al cuartel de la policía a someter nuestra intención de abandonar el país. Pero mi suegra, astuta al fin, antes de ir, ella trató de regalar la mayoría de las cosas que teníamos en uso para quedarnos con lo suficiente de uso en el tiempo que nos dieran la salida, porque ella dijo, van a venir a hacer un inventario. Y efectivamente fue así mismo. Tan pronto fuimos al cuartel, me acuerdo que fuimos como a las 10:30, 11 de la mañana, no pasó ni media hora, vinieron policías a la casa con unas libretas enormes de grandes para hacer inventario de todo lo que había en la casa. Hasta que gracias a Dios pasó febrero, pasó marzo, abril, faltaban 2 barcos y a mí me tocó salir entonces en el penúltimo, que se llama el barco Morning Light, un 20 de mayo, que nos llegó el telegrama para la salida. Y ahí llegaron a la Florida. Llegamos a la Florida. Y entonces ahí es que Susi, cuando me comenta que Susi nació en Cuba,
Socio nació en Cuba. El varón nació en Miami No, y entonces la tercera es la que nace en Puerto Rico, una vez sí, ya pero usted, 10 años después claro, pero ya usted estaba en Puerto Rico. ya Ahora voy estábamos. a pasar a Susi. Susi, entonces cuando tú eras una bebé, cuando tú sales de Sí, Cuba, tenías un añito. Cuando tú vas creciendo, que te vas, ¿verdad? Dando cuenta de que de tus orígenes, de toda esta historia, ¿verdad? Que me imagino que tu mamá, que tu familia te contaba. ¿Cómo fue crecer con esa diversidad, con toda esta historia? Porque pues esto es histórico, todo lo que Violeta acaba de contar, esto es historia. sí, ciertamente, Yadira. De verdad que fue bien, bien interesante. Sin embargo, en aquella época no hay la proliferación de tantos asiáticos que hoy día conocemos y que vemos en la isla. Sí. Sin embargo, en aquel momento te tengo que confesar que éramos como espécimes raros. Había bullying, o sea, yo me Sí, sentía me como imagino. que bien diferente. Éramos los únicos chinos en todo el pueblo de Guayama, Porque pueblo llegaron a que Guayama. amo y porque llegamos a Guayama. Sin embargo, o sea, amo y siempre digo soy de Guayama, soy puertorriqueña y soy de Guayama, pero éramos como que bien raros, eres diferente, pero fue esta cuestión de adaptar y cuando he escuchado quizás personas como contemporáneas y demás conmigo, digo, wow, cuenta lo que yo también viví cuando íbamos quizás a las tiendas o íbamos a algún lugar y era como que el chin, chin, chon, chon, y yo, ¿por Ajá, qué me hablan y me ajá. dicen así? Pues sí, en aquel momento, pues viví eso, sin embargo, al contrario, hoy me siento pues bien orgullosa Claro. de todo ese desarrollo cultural de haber nacido en Cuba, pues yo también entonces soy cuchirrica, Claro, porque mis papás los dos nací en Cuba, los dos son chinos y me sí. he criado toda la vida en Puerto Rico. Entonces sí, Eso es sí, fue maravilloso. bien, bien interesante. Vamos a entrar también ahora a hablar un poquito de esta empresa familiar que yo de niña me acuerdo. Rex Cream, los helados Rex Cream, ¿verdad? Del área oeste. ¿Cómo es esa conexión entre Guayama y esta empresa familiar? En Cuba, mi cuñado, hermano mayor de mi esposo, tuvo la visión en Cuba de abrir una heladería en el pueblo de Colón, a través de unos conocidos que tenía creo que en Santa Clara, que habían puesto también una heladería. Y él logró conseguir pues la receta. Mi esposo atendía la bodega en Agramonte y mi cuñado atendía la heladería en Colón. También montó otra heladería en San José de las Lajas, que era otro pueblo en dirección hacia La Habana. Al llegar a este país, él salió primero, porque era el mayor y él abrió camino y Claro. él dijo, vamos a Puerto Rico, porque como en Puerto Rico hablan español y Ujú. nosotros tenemos conocimiento del idioma español, pues es mejor y ya nos habían dicho por otras amistades que pues que Cuba y Puerto Rico se parecían mucho. Y entonces mi suegra dijo, vamos para Puerto Rico, que allí es que nos vamos a establecer. Llega aquí a Puerto Rico, donde primero fue a trabajar, fue a un restaurante, el restaurante Catay, que todavía existe hoy día en Puerta de Tierra. Pero en aquel momento el restaurante Catay estaba en la Fernández Junco, en la parada, creo que parada 10. Y mi cuñado empezó a trabajar allí. Se asoció pues con dos chinos más Claro. que son amistades que fueron a trabajar ahí al restaurante Catay. Se da cuenta del clima caluroso que tiene Puerto Rico, de la cantidad de frutas que se puede conseguir. Y él, después que trabaja como un año, él decide montar una heladería en Mayagüez, porque ya había otro señor que fue de los primeros que habían abierto en Cuba, que tenía la heladería en Ponce, que era el King's Cream. Él dice, tengo que buscar un pueblo grande para montar la heladería, y entonces escogió a Mayagüez. Todavía nosotros estábamos en Miami cuando él le dice a su hermano que venga para Puerto Rico a trabajar en lo que se adapte y consiga trabajo. Entonces mi esposo llegó a Puerto Rico. Un primo de él le había conseguido trabajo en el Caribe Hilton, en el restaurante Traders Vic, que era un restaurante polinesio. Estamos hablando de 1963. La semana que él llega están en huelga y el restaurante está cerrado.
Pues llega a Puerto Rico y entonces le consiguen un part-time en el Catay, trabajando de 10 a 2 de la tarde y se ganaba $30 Ujú. semanal. Y después de trabajar 2 semanas, abrieron el Catay, perdón, el Trader Brick, y entonces él trabajaba de 10 a 2 en el Catay y de 4 a 10 en el Trader Brick, ganando $60 semanales. Estuvo trabajando así todo un año. Mi suegra estaba viviendo conmigo en la Florida. Al mi cuñado solicitar conseguir un local en Mayagüez, abrir la heladería, que fue un éxito, Me imagino. pues necesitaba, mi cuñado pues tenía 2 hijos pequeños y le dijo a su mamá, necesito que tú vengas para que cuide los niños en lo que nosotros atendemos la heladería. Hicimos la gestión en Miami, lo que les llamaban relocalización, Sí, claro. porque estaba el Freedom House, era por Bayside, en la Florida, pues nos daban una ayuda mensual a la familia, lo que fueran matrimonio con hijos, nos daban $100 mensuales y las personas solas le daban $60, más la compra que nos daban. Estuvimos viviendo en Miami pues desde mayo hasta noviembre. Okay. En noviembre fuimos al Freedom House, al Cuban Refugee Center, a decirle que íbamos a ser relocalizados en Puerto Rico. Nos pagaron el pasaje en avión para venir para acá. Vinimos para acá, llegué a vivir en la Fernández, 1066 Fernández Junco. Empezamos con eso, mi esposo trabajando, ganando 30 en el Catay por la mañana, 60 por la tarde, que eran 90 semanales, 4 por 9, 360 al mes, porque mi cuñado decía, en algún momento tú vas a montar otra heladería y vas a buscar un pueblo. Y entonces ahí, en esas vacaciones de verano del año siguiente, ya estamos hablando del 64, fuimos a ver Fajardo. Fajardo resultaba muy lejos de Mayagüez para reunirnos, pues aunque sea cada 2 o 3 semanas con la Sí, familia. para estar cerca de la familia, claro. Pensaron en Calley, pero lo que estaba en la 15, la carretera la 15 de las 365 Sí. curvas, Sí. pues muy difícil de llegar a Calley. Ya en Arecibo, el otro chino, que quedaba pariente también de nosotros, había montado una heladería en Arecibo. Quedaba Yauco. Yauco era un pueblo muy productivo, pero mi suegra, que era supersticiosa, cada vez que daban una vuelta en el carro, daba con el cementerio. Y ella dijo, no No me me gusta este gusta, pueblo no porque me cada vez que doy una gusta. vuelta paro en el cementerio. Así que vamos a seguir buscando. Y entonces llegamos a Guayama y Ajá. encontramos la plaza tan bonita, la plaza Cristóbal Colón tan cuadradita, todo tan bonito, pues decidimos mudarnos a Guayama, a buscar Ah, un local y establecernos acá, qué hasta el sol bien, de hoy. qué bien. Ahí fue que se establecieron. Wow, me encanta esa Sí. historia. Qué lindo. Y entonces, Susi, obviamente ya veo de dónde viene esta vena de empresarismo, de trabajadora, porque es que tu familia se lo llevas en la sangre. Y conversando contigo anteriormente, me habías dicho que tú tienes un trasfondo, llegaste a trabajar en las farmacéuticas, ¿verdad? Y has estado en el campo también de servicios financieros. Háblame un poquito de cuando tú empezaste a tomar la decisión de a qué tú te querías dedicar. Curiosamente, en ese momento, cuando yo estoy, de hecho, empiezo desde los 10 años a trabajar vendiendo helado. Claro, O sea que desde los 10 años, claro, mi papá me dijeron, ok, vamos a trabajar. muy bien. Y entonces yo no alcanzaba ni el mostrador. Ya mira, yo tenía, me trepaba en una lata, era la de barquilla en La aquel lata de momento. barquilla. Y entonces con eso, lata de barquilla, y así fue que yo empecé a trabajar. Y inclusive hasta los sábados tenía mi turno de trabajo, así desde bien pequeñita. O sea, esa ética de Sí, trabajo y ese deseo de, claro. de trabajar, pues lo aprendí siempre a través de mis padres. En eso pasa el tiempo donde mi papá entonces fallece, vendemos a papi, y mi abuelita siempre me decía, bueno, pues si tu papá estuviera vivo, pues algo entonces que le hubiera gustado era que estudiaras en Mayagüez, que estuvieras cerca de la familia. Entonces llego al Ujú, colegio de Mayagüez ajá. y allí, una vez me gradúo, entonces empiezo a trabajar en la industria farmacéutica, donde entonces empecé a trabajar en Añasco. En una de ellas, el director de materiales me dice, pues Susi, como tú eres de Guayama, pues ¿qué tú crees si nos cambiamos de compañía y caemos en Las Piedras? Y así quedas
más cerca Más de tu cerca. familia. Ay, qué Porque bien. entonces estando en Las Piedras, pues entonces Claro. allí, pero en eso también pues surge la situación de que entonces la hermana de mi mamá, mi tía, enferma, y entonces ya no regreso a Guayama, sino que entonces me voy a acompañarla a ella en el área metropolitana en San Juan. Trabajaba en Las Piedras y vivía en San Juan, donde entonces me desarrollo ahí como compradora de esta farmacéutica y luego surge la oportunidad de incursionar en el campo de servicios financieros, donde entonces ayudo a las personas en todo el aspecto económico, cómo salir de deudas, cómo prepararse para el retiro, la educación de los hijos y proteger a la familia en caso de que haya una muerte prematura. Entonces, eso fue como que dice la transición y la incursión entonces en el campo de servicios financieros. Muy bien, y entonces después, obviamente, porque no se queda aquí la cosa, aquí hay otros emprendimientos y otros proyectos muy, muy creativos. Empecemos con el libro, existe un libro, mi gente, que sí, se llama así mismo, Cuchirrican, así es que Violeta, háblanos un poquito del libro. Las personas que lo han leído dicen que es entretenido. Yo hablo, pues, como digo yo, bien, como decía una escritora que venezolana, Connie Méndez, decía, en palabras de chavito, bien clarito. Yo tengo unas amigas, pues siempre, pues tengo la costumbre, ¿verdad? Que Susi siempre dice, ella siempre anda carreteando a las viudas, a las solas, a las que están La destinadas. mona. Me paso invitándola pues a ir a Bellas Artes, o ir a ver una Ay, obra, o eso está salir a muy comer, bien, qué hacer bien, grupito. claro. Entonces, pues, siempre, pues, cuando uno viene en el carro, pues, sale a la mente recuerdos, ¿verdad? De situaciones, pues, mira, pasó tal cosa una vez en Cuba, tal cosa, esto. Entonces, tengo una amiga que me dice, tú deberías de escribir un libro, porque fíjate, ahorita vamos envejeciendo, algún día vamos a faltar, hay nietos, hay niños pequeños y deben de saber de dónde vienen, Todas cuáles son esas sus historias, raíces. claro. Como que me sembró la idea, yo digo, bueno, tiene razón porque dice que sembrar un árbol y escribir un libro para tener la vida realizada. Un buen día, yo diría que como para, después que mi nieta terminó su primer año, no, se graduó, pues ya uno está más tranquilo y yo un día dije, yo creo que le voy a hacer caso a mi amiga Genita y voy a empezar a escribir el libro. Y yo creo, ¿cómo lo haré? En una libreta. Y consulto entonces con mi hija menor, me va, mami, igualita que prende la computadora como si estuviera haciendo una carta. Pues nada, empecé a escribir según mi memoria. O sea que todas estas cositas que yo te estoy contando, pues lo he plasmado en el Claro. libro ¿Cuándo publicó el libro oficialmente? en plena pandemia. Muy Pandemia, bien. Uno de en esos En proyectos pandemia. que plena salió de la pandemia. pandemia. Qué bien. Qué En bueno. plena Sí, pandemia, porque pandemia. como no podíamos salir, pues lo que Seguro. puse fue en Facebook, lo puse que escribí un libro y fíjate, pues por la misma, pues me escribían, pues mira, nos encontramos en tal punto y entrégame el libro y Qué bien. así, pues he Qué podido, bien. digo, la mayoría de la gente son la gente de mi pueblo los que me conocen, Claro. pero entonces amigos de amigos, pues de Estados Unidos, pues también porque está a la venta por Amazon. Cuando yo lo terminé de escribir, dije, voy a sacar el costo inicial de lo que invertí, pero de ahí para adelante todo lo que venda, eso se lo voy a donar a la Cruz Roja Americana. Wow. Le debo a ellos estar en este país Gracias. y todo, digo, pues todo lo que tengo, pues Qué lindo. desde cierto punto se lo debo a la Cruz Roja Americana. Qué buena enseñanza. Y eso también le llega, ¿verdad? Yo creo que cuando uno hace ese tipo de actos de amor y de pay it forward, el universo se encarga de devolverlo Ah, también sí, multiplicado. Así es que eso, sí. qué Yo lindo, qué siempre lindo. digo que Dios bendice al dador alegre. Y Absolutamente. es que a mí me gustan mucho las relaciones públicas. Entonces, en el año 84, después que muere mi esposo, tengo una amiga que recogía dinero para el hospital Andrés Grillasca de Ponce. Puerto Rico tenía antes lo que era la Liga Puertorriqueña contra el Contra el Cáncer. cáncer, Y claro. era una Recuerdo. sola institución, pero estaba dividido en los dos hospitales, el Hospital Andrés Grillasca de Ponce y el otro, el Isaac Martínez de San Juan. Nada, hubo un momento en que ellos necesitaban recoger y recaudar, o sea, que cada hospital hiciera su recaudación. Y recuerdo que una señora, Carmelita Domínguez,
me da una libretita, que ella prepara unas libretitas de rifa. Ella tiraba 1000 números para venderlos a pesos. Y de esos 1000 números, ella rifaba $100. O sea que tú comprabas un peso y te Te podías ganar podías 100. ganar 100, eso está bueno. Me acuerdo que me dio 2 libretitas y yo en un santiamén se los vendí y le dije, deme 2 más. Y después de 2 más, deme 6. Wow. Ella me dijo, ya yo tengo la candidata que va Sí, a recaudadora seguir oficial. recaudando fondos de Guayama. Y entonces El legado de ella. me Sí. habla y yo le dije, bueno, no tengo la experiencia, pero buscaré la manera. Y pues como tengo negocio, pues yo lo que pensé, digo, pues le voy a escribir a todos los suplidores una cartita que estoy recogiendo para el hospital, una cartita pues nada, que le llegue al corazón de quien la lea, ¿verdad? Y me hice un propósito, digo, yo voy a tratar de recoger $20,000 por año. Bueno, tal fue así que lo hice 33 años, porque nadie quería asumir la responsabilidad. Wow, Y fui llegando, hasta que, bueno, medio wow, Guayama me conoce, wow. porque dice, por ahí viene la China a pedir otra vez, ¿verdad? Pero yo decía, yo no pido para mí, yo estoy pidiendo Claro, para una causa, claro, claro, ¿ves? claro. Lo Y que así sea. fue así que me metí y francamente así es que he conocido muchas personas aquí Claro, en este claro. pueblo. Sí, sí, no me puedo imaginar que la quieren mucho y que ya es como que la alcaldesa de Guayama, olvídate de eso. Bueno, Ella es un icono. Sí, Ella es sí, un sí, icono lo en creo, Guayama. lo creo. Entonces, ahora paso a ti nuevamente, Susi, porque tú también estás en unos emprendimientos muy bonitos, porque tú estás colaborando también con esta compañía que se llama Join a Join, que a través, ¿verdad?, de tus propiedades has permitido pues que otras personas disfruten de quedarse en tus propiedades y en fincas también que tú tienes. Así que hablamos un poquito de cómo comenzó esto. Contándote un poquito de la historia de esa propiedad en particular, nosotros en aquel momento vivíamos en Dorado y allí era nuestra casa y demás. Cuando yo llegaba de mis citas y demás de atender a mis clientes, mi esposo estaba frente a la computadora, veía esta propiedad y decía, wow, qué linda. Y yo decía, bueno, está linda, pero si está de Dios, estará para nosotros. Bueno, pasa el tiempo hasta que llega el momento, surge la oportunidad y entonces adquirimos la propiedad. La propiedad entonces queda en Calle y ahí vivíamos. Es una propiedad hermosa, se ve todo el pueblo de Calle y los amaneceres son espectaculares, tal parece que estás en el cielo y entonces el clima es fresco, es agradable. Llega que todo el mundo recuerda en septiembre 21 del 2017. Y en septiembre 21 del 2017 fuimos impactados por María. María. Y recuerdo en aquel momento, el agua se metió por todas las ventanas, estando yo sacando el agua en la parte de arriba, estoy exprimiendo el mapa cuando veo que el deck de madera que tenía se levanta en el aire e impacta las puertas de cristal por donde está la terraza en la parte de atrás. En ese momento, ya te tengo que decir que las dos lágrimas cayeron de mis ojos, pero inmediatamente recordé lo que acababa de pasar justo la semana previa, que fue el huracán Irma, donde todas las islitas y demás pues fueron devastadas, donde la gente perdió su casa y demás. Y yo dije, bueno, Señor, entiendo que es esto lo que nos está ocurriendo. Te doy gracias dentro de todo lo que estaba pasando. Bueno, el huracán pasó en septiembre y no fue sino hasta febrero que nosotros tuvimos luz. Te puedes imaginar una casa donde se llenó de agua, la cocina quedó totalmente devastada. Entonces ahí Steve me hace el acercamiento y me dice, oye, hay un grupo de personas que vienen de los Estados Unidos, están buscando lugares para quedarse, le puedes prestar tu casa para que se queden. Y yo, casa, o sea, mis cosas están allí. Me dice, tranquila, no estás preparada. Pasa el tiempo, siguen las conversaciones y demás, todavía la casa estaba cerrada, sin embargo, entonces me dice, bueno, sí, te interesa la idea entonces de poder
compartir tu casa, pero le hace falta una piscina. Y le digo, ¿qué piscina? Ni qué piscina. Mira, los muchachos están en Estados Unidos, Iván y yo estamos aquí, solo los dos, no, 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 nada de piscina. Pues sigue pasando el tiempo, me sigue hablando y yo digo, bueno, a la verdad que está bien. Si le hago una piscina, me gustaría que sea Infinity, porque ahí quedaría de show, quedaría espectacular. Es como si realmente estuviera en el cielo. Empezamos a construir a remodelar. Y entonces yo digo, bueno, la verdad que en estos momentos tengo la bendición de disfrutar y ver estos amaneceres y ver estos espectáculos de vista y de atardeceres que tenemos. Si yo puedo compartir esa experiencia con otras personas, para mí era como que yo nada más, de hecho, en el momento antes de adquirir la propiedad, yo me iba por la carretera que estaba al lado y me acuerdo que le compartía a Steve y a Mike, a su esposa y demás, yo le decía, miren, esto es así, por aquí entramos, por aquí sería tal la salida y demás. Y yo veo la oportunidad de que la gente pueda entonces, y podamos celebrar aquí cumpleaños, quinceañeros, aniversario, propuestas de matrimonio y toda esta experiencia. Pero entonces yo lo declaré, Yadira, lo que tú me Sí, comentabas antes de comenzar, lo que uno comenta y uno declara así realmente y mismo. con todo el corazón. Pero ya no se trataba de nosotros como familia, sino era la oportunidad de poder compartirlo con otros. Otros. Y lo que me ha comentado siempre la gente cuando llega allí me dice, yo siento de verdad una paz, una tranquilidad, es como si realmente estuviéramos en el cielo y esa es la experiencia que ahí se han celebrado, pues, aniversario de boda, Y ya han pasado quinceañero muchas también personas por allí, familias, por amistades, allí, actividades, o sea que ya oficialmente lleva tiempo donde, como quien dice, es muchas tuya, pero memorias bonitas. es de otros No, también. Qué lindo. exacto, y donde tenga personas que me dicen, wow, la verdad que requiere algo donde tú estás compartiendo algo que es tuyo para que Claro, otros puedan disfrutar. Y yo le digo, es así, una satisfacción bien linda, donde esa quinceañera pueda guardar esa memoria y que después claro. se convierta en mamá y todo. Y digo, mira, aquí se celebró mi quinceañero y puedan tener, y eso es lo que uno se lleva, Yadira Así, en así la mismo. vida, experiencias y Esos recuerdos, vivencias, crear memorias. donde realmente, sí, crear memoria. Yo puedo seguir aquí, podemos estar días porque me encantan todas las historias y me encantan estos, ¿verdad? Para mí son momentos de inspiración que han tenido, a pesar de la adversidad que han tenido, ¿verdad? Violeta, por ejemplo, todas las cosas que viviste estando en Cuba, teniendo que salir de tu país. Pero mira, es querer es poder y eso sirve de inspiración para otras personas que si ustedes lograron hacer todo lo que han hecho, pues cualquiera lo puede hacer, es cuestión de tener determinación, Exacto. querer hacer las cosas y querer crear un cambio también, ¿verdad? Para nuestros hijos, para las generaciones venideras y pues el espíritu de lucha, de trabajo. Claro, Eh, sí. ¿Hay alguna manera en que ustedes celebran sus orígenes de China, de Cuba y de Puerto Rico, ya sea a través de la comida? ¿Hay algo que hacen así como alguna tradición donde honran, ¿verdad? Esos orígenes. Tratamos, por ejemplo, el día del Año Nuevo chino, aunque sea reunirnos en familia, ir a un restaurante de los asiáticos que hay aquí en San Juan, para compartirlo pues con los más allegados y aunque sea celebrar el Año Nuevo chino. Así, para resumir, ¿en qué cositas se concentran ahora mismo? Así, proyectos que tengan frente a ustedes, que quieran compartir. Gracias a Dios, tengo muchas cosas entre manos. En mi caso, por ejemplo, en la parte de servicios financieros, pues mi meta es poder impactar más familias y desarrollar más vicepresidentes dentro de lo que es mi gran organización. Y realmente ver cómo llega una persona, como llegué yo, totalmente incompetente, y ver ese cambio, esa transformación de cómo se van desarrollando profesionalmente, a mí me sobre llena de mucha alegría ver los logros, cómo ellos van
alcanzando, que realmente son sus logros, pero el uno haber sembrado esa semilla de esperanza, donde ellos pueden lograr y ser exitosos dentro de este campo me encanta y me fascina. Dentro de otras cosas, pues sí, tengo también otra oportunidad de otra nueva finca que tuvimos la oportunidad de adquirir en el área sur de la isla, donde es un concepto totalmente diferente al previo que tenemos, porque en términos de espacios de terreno es mayor y dentro de todo lo que estamos haciendo, pues ahí hay perros que cuidan de las ovejas y hay caballos y entonces hay algo que se está desarrollando también Qué lindo. en esa área donde entonces hay técnicamente una marca a través de lo que son las ovejas que se llama Corderísimo. Y realmente pues estamos bien entusiasmados con todos estos nuevos Qué proyectos bueno. que hoy, o sea, era increíble porque mi esposo decía, ¿quién iba a decir que realmente eres tan empresaria donde te encuentras en esta otra faceta totalmente diferente a lo que Bueno, pero llevo por tantos años haciendo en mi no, vida? Y era tiene fascinante de que dónde salir esto, o sea, y esto es la sangre, como dijo ahorita, o sí, sea, sí. está, está en la sangre y pues gracias a Dios mi esposo, yo pues somos bien visionarios y esa experiencia de estar y llevar a cabo como toda esa producción para ya ponerla en el mercado pues fue bien interesante y por mi mente yo decía, wow, estoy ayudando a la familia en áreas tan importantes y tan vitales como son sus finanzas y que puedan tener una finanza saludable dentro de cada familia. Pero también estoy ayudando dentro de lo que es la cadena alimenticia, como agricultora, como alimentar una familia. Y yo digo, bueno, pues son bendiciones que uno recibe y que realmente uno tiene que estar continuamente bien agradecidos. De verdad, para mí, yo sé que para mami también el hecho de que nos hayas invitado a estar aquí es la primera vez que tenemos esta oportunidad de estar Qué bueno. juntas haciendo una entrevista y de verdad te lo agradecemos porque No, claro. es una experiencia y Gracias a hoy ustedes. día, ya tú Muy sabes que agradecida. podcast, esto, lo otro, es bien lindo. No, De verdad que sí, yo creo que lo que es bien estábamos lindo. hablando ahorita, yo creo que las historias hay que contarlas porque si no se pierden y eso, eso es lo mío, que la gente conozca, ¿verdad? Es precisamente estas historias que no todo el mundo conoce, que vale la pena que sí se conozcan porque son importantes y hay mucha historia aquí. Así es que gracias a ustedes por darme este ratito. Y ahora para que las personas los conozcan aún más, yo tengo una sección de preguntas rápidas, que es lo primero que les venga a la mente. Y como ustedes son dos, pues vamos a ir una a una, ¿verdad? Alternando. Ya estamos ya llegando al final de esta charla tan amena. Me encanta, que me he disfrutado muchísimo. Vamos a empezar con Violeta. La primera es Violeta en una palabra. Súper activa, Muy bien, incansable, eléctrica. muy bien. Entonces, Susi, si pudieras vivir en un libro, ¿cuál elegirías? Yo siempre digo que el libro por excelencia se llama la Biblia. Violeta, una frase o una palabra que te inspira. Ayudar a los demás. Susi, en años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró tu vida? Conscientemente comer más saludable, comer Viole- para sanar. Violeta, ¿qué te gustaría aprender? Todas las cosas buenas que se le pueden hacer atrás al prójimo. Ayudar. Susi, ¿qué es algo que has vivido y que nadie se debe perder de experimentar? Tener la oportunidad de vivir experiencias, sobre todo con seres que realmente vayan en el mismo pensamiento donde uno está, en el de progreso, en el de avance, el de lanzarse, el que todo es posible si uno se lo propone. Violeta, una persona que cambió tu vida. Un niño, los nietos, el amor que ellos brindan. Susi, un puertorriqueño o puertorriqueña que admires. Yo te diría que realmente en cada puertorriqueño hay un gran potencial. Yo no veo
solo uno, porque hay tantos hombres, mujeres, niños que realmente han hecho cambios en la sociedad y que no tienen la relevancia a nivel público, pero realmente hacen una diferencia en la vida de cada familia. O sea que realmente admiro a muchos, los que se lanzan, los que se atreven, los que no dicen no puedo, los que dicen dime qué tengo que hacer y lo hacen. Todas esas personas yo las admiro. Violeta, ¿a qué suena el silencio? Bueno, cuando hay mucho silencio, pues pienso en Dios, que Dios está aquí. Susi, algo que nunca falla en calmarte. Y esta es la última. Me da gracia porque mi esposo siempre dice que a mí nada él dice que yo puedo estar atravesando algo bien crítico, pero nunca se me va a notar la situación por la que está atravesando. Me dice, Susi, no hay nada que tú la veas con coraje. Ella Wow, siempre se está riendo, ella qué siempre está bien, contenta, ella, tú nunca la vas a ver, ella nada la saca de control. Eso es lo que dice, qué bien. dice que nunca nada me saca de Pues eso control. está Sí. perfecto. ¿Qué redes sociales quisieran compartir para las personas que quieran, verdad? Comunicarse con ustedes, aprender alguito más, ahora en este mundo digital que estamos viviendo, si tienen alguno que quieran compartir. Yo estoy en Instagram, tal como mi nombre, Susi y mami está a través de Cuchirrican. En Instagram también. Cuchirrican. Me En encanta. Instagram también. Mira, Ah, te voy a contar una anécdota bien curiosa de mami. En una ocasión a mí me tocaba dar una charla dentro de lo que hago en mi negocio y se me quedó todo mi speech y mi training y todo. Y mami siempre venía de Guayama a donde vivía a cuidar a mi nena ese día en la semana. Cuando llego a la oficina le digo, mamá, se me quedó la charla en la oficina, en el escritorio. Léemela. Me dice, ¿cómo que te la lea? Yo le digo, pues mamá, eso está en la computadora. Pero ¿cómo? ¿Cómo que es una computadora? Pero mamá, eso es tan fácil, una computadora, préndela ahí. Y yo te digo, ¿dónde está? Me dice, pero es que ¿cómo se prende una computadora? Entonces le digo, ok, mamá, tú ves una caja que está abajo, esa es la torre. Hunde el botón que está en tal lugar. Tú ves una cosa que está en el escritorio que tiene como un cable, eso se llama el ratón, eso es el mouse. Ok, vete, entra. Mira, ya dirá, yo entré y a mami, desde encender la wow, computadora, accesar, ella me pudo decir todo wow. lo que yo había escrito para mi charla y hoy día mi mamá está en Facebook, está Todo. en Instagram, ella se conecta a Zoom, Qué está bien. ella está en Muy todas. bien, pues yo quiero darle las gracias por el ratito, de verdad, por compartir sus historias, que me parece súper, muy interesante. Y gracias, ¿verdad? A Steve de Join a Join, ¿verdad? Que también es familia de ustedes y que fue el que me dijo, no, antes que entrevistarme a mí, las tienes que entrevistar a ellas. Así que gracias a él estamos hoy aquí charlando las tres. Muy inspirador todo lo que han compartido hoy y espero también que sirva de inspiración para las personas que escuchen esta entrevista o la vean eventualmente. Así es que les deseo mucho éxito con todos esos proyectos y con todo lo que se propongan y aquí siempre a la orden para lo que Muy quieran. agradecida, Yadira, muy agradecida por la Gracias, oportunidad, pues que sigas teniendo mucho éxito. Sí, Gracias sí. muchas por esta oportunidad. No, gracias a ustedes. Que queden bien y siempre muchas bendiciones a ambas. gracias. Gracias Auguramos igualmente para ti. mucho éxito.